Una misteriosa visita. Me llamo Juan Aurelio y quiero compartir una experiencia muy extraña que viví hace unos 15 años. Actualmente vivo en Tijuana, por razones de trabajo, pero en ese entonces trabajaba en Ciudad Valles, en una fábrica pequeña situada justo en el límite de la ciudad, al lado de un monte. Esta área siempre estaba rodeada de misterios y leyendas, especialmente historias sobre niños que, según decían, se aparecían corriendo por el monte después de un trágico accidente que había ocurrido años atrás. Aunque estas historias eran populares entre los locales, nunca había visto nada extraño personalmente. Hasta esa noche, que cambió completamente mi percepción de la realidad. Era un domingo bastante normal. Con muy poco personal trabajando en la empresa, mi turno de velador comenzaba al caer la tarde, a las 6, y la noche se presentaba tranquila y sin incidentes. A las 10 de la noche, estaba realizando una de mis tareas habituales, que era cerrar el gran portón de la fábrica. Saludé a mi jefe, quien acababa de llegar para supervisar los procesos nocturnos de producción. Luego de intercambiar algunas palabras con cordialidad, agarré la pesada cadena para asegurar el portón. Después de asegurarme de que todo estuviera cerrado y en orden, me dirigí a mi silla habitual, donde solía pasar la mayor parte de la noche, escuchando la radio para mantenerme despierto y alerta, mientras mi compañero se quedaba en el estacionamiento, cuidando el lugar junto con los perros guardianes. La ubicación de la fábrica, al borde de la ciudad y cercana al monte, la hacía particularmente aislada y oscura, con la única iluminación proveniente de las luces del perímetro de la fábrica, lo cual creaba un ambiente tanto tranquilo como un poco inquietante. Poco después de instalarme en mi puesto, escuché un ruido extraño proveniente del monte. Al principio pensé que podría ser algún animal, ya que era común ver zorros o mapaches merodeando por la noche. Pero el ruido persistió y parecía acercarse más a la fábrica. Decidí salir a investigar con una linterna en mano. Mientras me acercaba al origen del ruido, noté que los perros estaban inquietos, lo cual no era normal, ya que usualmente eran muy tranquilos. Cuando llegué a la cerca que delimitaba la propiedad, vi algo que me dejó helado. Había varias cosas. No eran personas, pero tampoco eran animales. No sabría decir qué eran. Algo estaban haciendo. No sé qué, pero no era algo normal. Yo los estaba observando cuando de pronto, una de esas cosas se percató de mi presencia y volteó a verme. Sus ojos eran profundos y oscuros, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. En ese momento, sentí una vibración inusual en el suelo, una vibración tan fuerte que pude ver cómo pequeñas piedras y grava comenzaban a levantarse ligeramente del suelo. Levanté la vista hacia el cielo nocturno y, para mi asombro, vi una luz blanca intensa que parecía flotar justo encima de mí, además de un olor peculiar, dulce y totalmente desconocido, llenaba el aire, aumentando aún más la sensación de surrealismo en la situación. Lo más impactante ocurrió después. Sentí como si una fuerza invisible me levantara del suelo. Miré hacia abajo y vi mis propios pies colgando en el aire, sin ningún contacto con el suelo. Traté de moverme, de luchar contra esa fuerza desconocida, pero mi cuerpo se sentía extrañamente ligero. Y justo cuando intentaba comprender lo que estaba sucediendo, una sensación de desmayo me invadió y perdí la conciencia. Todo se volvió oscuro de repente. Al principio parecía que estaba flotando en un vacío, sin sonidos ni imágenes.
Solo la nada completa. Después de un tiempo, no podría decir cuánto fue. Empecé a escuchar murmullos y ruidos que no entendía. Sonaban lejanos, como si vinieran de otra habitación, pero poco a poco se hicieron más claros y cercanos. Sentía que manos me tocaban, presionando suavemente mi abdomen. Abrí los ojos por un instante, y lo único que pude ver fue un resplandor borroso, de luces moradas y verdes que se entrelazaban, formando patrones extraños. No tenía fuerzas para moverme ni para hablar. Solo podía respirar lentamente, mientras sentía el frío que se esparcía por mi piel. Era un frío peculiar, como si una brisa helada me recorriera el cuerpo, empezando desde el estómago hasta alcanzar mi pecho y mis hombros. Me desvanecía entre el sueño y la vigilia, sin poder distinguir si lo que experimentaba era real o parte de un sueño confuso. En uno de esos momentos en que mi mente luchaba por aferrarse a la conciencia, noté un sabor agrio en mi boca, como si hubiera mordido un limón. Abrí los ojos de nuevo, y aunque mi vista estaba nublada, vi la figura de alguien muy delgado, parado junto a mí. Este ser, que parecía más una sombra que una persona, estaba inclinado hacia mi cabeza, y pude sentir algo frío y metálico tocando mi frente. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Podía sentir el peso de mi propio ser, pero no tenía control sobre mis movimientos. La figura delgada parecía estar manipulando algo alrededor de mi cabeza. Cada vez que el objeto frío y metálico tocaba mi piel, sentía una pequeña descarga eléctrica, no dolorosa, pero definitivamente extraña. En ese momento mis sentidos comenzaron a agudizarse. Escuchaba claramente los murmullos a mi alrededor. El resplandor de luces moradas y verdes se hacía más intenso, iluminando el rostro de la figura delgada. No era un rostro humano. Tenía ojos grandes y oscuros, y su piel era pálida y lisa, casi traslúcida. Después de un tiempo que me pareció eterno, sentí que la presión en mi abdomen y en mi cabeza disminuía. La figura delgada se retiró lentamente, y el resplandor de las luces comenzó a desvanecerse. De repente algo pasó. No tengo palabras para explicarlo. Fue como si al cerrar los ojos durante un parpadeo, al abrirlos, nuevamente ya no estaba en ese extraño lugar, sino otra vez en tierra firme. Cuando volví en mí, estaba de nuevo en el suelo de la fábrica abandonada, con mi amigo a mi lado. No sabía cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado. Mi amigo me dijo que me había estado buscando por todas partes y que finalmente me había encontrado tirado en el suelo, inconsciente. Después de esa noche, las cosas no volvieron a ser las mismas. Los doctores no podían explicar la alta cantidad de hierro en mi sangre, ni los extraños sueños que tenía cada noche. Los sueños eran vívidos, y siempre volvía a ese lugar con las luces moradas y verdes. Sentía una presencia cerca de mí, observándome, manipulando mis pensamientos. A veces, me pregunto si todo fue real, o si fue producto de mi imaginación. Pero, cada vez que pienso en lo sucedido, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. No tengo respuestas, solo preguntas y recuerdos confusos de una noche que cambió mi vida para siempre. Desapariciones.
Mi nombre es Juan y les voy a contar lo que pasó una noche. Corría el año 2014 y como cualquier otro día, me encontraba en el rancho trabajando. Ese día, particularmente estaba con unos sobrinos ayudándome. Nuestro plan era bastante simple. Estábamos metiendo material de construcción en una choza que tengo en el rancho, porque queríamos armar unos bebederos y una casita pequeña para guardar herramientas. Sin embargo, nos tardamos más de lo esperado, y se nos hizo tarde para regresar a la casa principal. La tarea no era difícil, pero había mucho material que mover. Durante horas, cargamos bolsas de cemento, varillas y tablas de madera, una tras otra, bajo el sol fuerte de la tarde. Los sobrinos, aunque eran jóvenes y fuertes, también empezaban a cansarse. Se limpiaban el sudor de la frente con las mangas de sus camisas. Justo cuando estábamos terminando de guardar todo, el cielo se oscureció rápidamente y empezó a tronar. Pronto las primeras gotas comenzaron a caer y se convirtió en una lluvia torrencial. Aunque logramos guardar el material a tiempo, enfrentamos un problema. La camioneta estaba estacionada lejos de donde estábamos. Dado que yo ya no soy joven y el suelo estaba resbaladizo, me preocupaba la idea de caminar bajo esa lluvia y resbalar. Así que decidimos quedarnos en la choza, esperando a que la lluvia disminuyera. Pasó más de una hora, quizás hora y media, y la lluvia seguía cayendo con fuerza. Parecía una verdadera tromba, sin dar tregua. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Escuchamos un trueno que no sonaba como los demás. Era un zumbido muy fuerte, diferente, que captó nuestra atención de inmediato. Nos asomamos por la puerta de la choza para entender qué estaba pasando. Y nos dimos cuenta de que, sorprendentemente, justo encima de la casa no estaba lloviendo. Era como si la choza estuviera bajo una especie de burbuja invisible que repelía la lluvia. Intrigados por este fenómeno, decidimos salir un momento para ver mejor. A unos metros de la choza, la lluvia caía con normalidad. Pero justo donde estábamos, no caía ni una gota. En ese momento, un destello cegador iluminó el cielo. Instintivamente corrimos de vuelta a la choza y nos agachamos para mirar por la ventana, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Permanecimos en silencio, atentos a cualquier otro ruido o señal que nos explicara lo que ocurría. Minutos después, el zumbido volvió a escucharse, esta vez más fuerte. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer. Decidimos quedarnos adentro, esperando que todo terminara pronto. De repente, la tierra comenzó a temblar ligeramente, como si algo pesado hubiera caído cerca de nosotros. Los sobrinos asustados me preguntaron qué estaba pasando, pero no tenía respuesta para ellos. Lo único que podíamos hacer era esperar y ver qué ocurría a continuación. La luz cegadora volvió a aparecer, esta vez acompañada de un ruido ensordecedor. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Lo que vimos a continuación fue algo completamente fuera de lo común. Había un objeto enorme, suspendido en el aire. El zumbido que producía era ensordecedor, y el objeto en sí brillaba con intensidad. Era de un color amarillo brillante, con franjas que parecían rojas y anaranjadas, moviéndose lentamente en el cielo. La escena parecía sacada de una película de ciencia ficción, totalmente surrealista. De repente, ese objeto comenzó a emitir luces hacia el suelo. Eran destellos de luz brillante, que parecían tener la intención de buscar algo específico en la tierra. Le insistí a mis sobrinos que se mantuvieran en el suelo,
que no hicieran ningún movimiento brusco. Mientras observábamos cautelosamente, vimos descender de esa luz a un ser. Era delgado y de estatura baja. Lo más extraño era que parecía llevar algo grande en la espalda, como si estuviera jorobado o cargando algún aparato. Este ser comenzó a recolectar cosas del suelo. Parecía que seleccionaba ciertos objetos y los depositaba en un recipiente que parecía un frasco cilíndrico. No duró mucho en el suelo, ya que después de un rato, una luz lo envolvió de nuevo y desapareció ante nuestros ojos. Justo después, otra luz más intensa y directa empezó a barrer la zona del zacate. Esta luz se dirigía específicamente hacia un lugar donde usualmente se resguarda un chote bajo el cual mis vacas suelen descansar. Con horror, vimos cómo la luz comenzaba a actuar sobre las vacas. Una por una, las vacas empezaron a desvanecer, como si se estuvieran evaporando o siendo absorbidas por esa luz intensa. El miedo que sentía era tan grande que no me atrevía a acercarme más. En total, esa luz se llevó a unas 5 vacas de todo el ganado que estaba allí. Luego de este aterrador espectáculo, la luz intensa se desvaneció de repente. Poco después, el zumbido regresó y vimos cómo el objeto se alejaba a gran velocidad hacia la sierra. En ese momento, la lluvia que había cesado momentáneamente volvió a caer sobre nosotros. Todo lo que sucedió esa noche en el rancho fue asombroso y aterrador a partes iguales. Desde ese día, cada vez que volvemos al rancho, mis sobrinos y yo recordamos aquella noche increíble y nos preguntamos si algún día volveremos a ver a esos seres. El misterio de mamá. Corría el año 2009 y me encontraba trabajando en Monterrey durante el verano, algo que solía hacer para ayudar económicamente a mis padres. Durante ese tiempo, recibí la noticia más devastadora que uno puede imaginar. Mi madre había fallecido bajo circunstancias bastante extrañas. Según me contó mi padre, había sufrido un paro cardíaco justo antes de mi regreso. Cuando llegué a casa, todo estaba preparado para el funeral. Pero algo no se sentía bien desde el principio. No se permitió abrir el ataúd, y la cantidad de personas presentes era sorprendentemente baja. Sobre todo, faltaban aquellos cercanos a mi madre, lo cual me pareció muy raro. Todo el evento fue sombrío y precipitado. Y para ser sincero, el comportamiento de mi padre era inusualmente serio. No se mostraba ese dolor profundo que yo, ingenuamente, esperaba ver en alguien que había perdido a su esposa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades, y apenas tuve tiempo para procesar lo sucedido. Sin embargo, una tarde, poco después del supuesto fallecimiento de mi madre, algo ocurrió que cambiaría para siempre mi percepción de aquellos eventos. Ese día, había terminado temprano mi trabajo de cuidar a unas niñas en San Pedro, y no esperaba que mi padre me encontrara en el camino como solía hacer. Así que decidí regresar a casa por mi cuenta. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. Entré y escuché murmullos provenientes del fondo de la casa. Caminé sigilosamente hacia donde estaban las voces y encontré a mi padre, mi abuelo paterno y un hombre desconocido sentados alrededor de una mesa en la parte trasera. No me vieron de inmediato, lo que me permitió escuchar su conversación. Lo que oí me dejó helada. Estaban hablando de mi madre
Marta, mi padre expresaba preocupación, mencionando repetidamente que le había advertido muchas veces a mi madre que no anduviera sola por la noche. Luego agregó algo aún más desconcertante. Mencionó haber visto luces fuertes y cómo ella se había elevado y luego desaparecido. Mi abuelo apoyó estas palabras, comentando que su compadre también había visto luces fuertes en el monte. Lo que más me impactó fue cuando dijeron que no se debería enterrar la muchacha. Impulsada por la rabia y la confusión, corrí a confrontarlos. Abrí la cortina con fuerza y enfrenté a mi padre con todas las preguntas que la sorpresa y el dolor habían traído a mi mente. Mi corazón estaba roto, no solo por la pérdida, sino por la posibilidad de que algo más hubiera sucedido y que se me había ocultado. Gritaba y lloraba al mismo tiempo, pidiendo explicaciones. Mi padre, visiblemente afectado por mi reacción, intentó calmarme, pero yo no podía contener mi necesidad de entender. Salí de la casa y me dirigí hacia el monte, el lugar del que hablaban, buscando alguna pista, alguna verdad que pudiera explicar las extrañas circunstancias que rodeaban la desaparición de mi madre. Ellos vinieron detrás de mí, intentando detenerme, temiendo que algo me sucediera también a mí. Finalmente me calmé y regresamos a casa, donde seguí insistiendo a mi padre por respuestas. Necesitaba saber qué le había pasado realmente a ella y por qué me habían dicho que estaba muerta. Si había otra historia que no conocía. Mi padre, con lágrimas en los ojos, comenzó a relatar lo que realmente había sucedido. Mi madre había ido al monte a recoger unas ramas y mi padre acababa de llegar del trabajo. Fue a buscarla porque estaba tardando más de lo normal. Ya casi oscurecía cuando la vio acercarse por el sendero, pero entonces ocurrió algo inexplicable. De repente, aparecieron unas luces muy fuertes en el cielo. Mi padre se quedó paralizado, con miedo y sorpresa. Se escuchaba un ruido tremendo, como el motor de algo enorme, y luego todo se volvió oscuro. Cuando la luz volvió, mi madre estaba siendo elevada hacia arriba por esas luces. Este relato me dejó con la cabeza llena de preguntas. No entendía nada, y menos aún el porqué de haber organizado un funeral falso. Mi padre explicó que habían decidido hacer eso para proteger el secreto de lo sucedido, preocupados por cómo reaccionaría la gente del pueblo. En nuestra comunidad, las habladurías y los chismes se esparcen rápido, y con un evento tan extraño, muchos empezarían a decir que mi madre era bruja o algo por el estilo. La historia de mi madre me llenó de tristeza y confusión. La idea de que algo tan extraordinario y perturbador hubiera ocurrido y que se hubiera mantenido en secreto solo añadía más dolor a la pérdida. La decisión de mantener todo oculto y realizar un funeral falso me parecía increíble, pero entendía que lo hicieron por miedo a las reacciones y a las consecuencias en una comunidad pequeña y supersticiosa. Este conocimiento me cambió profundamente. Luces en la oscuridad. Hola, quiero compartir una experiencia que tuve en 1990, cuando era una niña. Vivíamos en una comunidad en Tampacán, y nuestra familia se dedicaba a la venta. En esa época del año, estábamos en plena cosecha, así que fui con mi papá al monte a recoger leña para vender. Lo que voy a contarles es algo que yo misma viví, y vi con mis propios ojos. Era jueves por la tarde,
Solíamos ir esos días a recoger lo necesario para vender al día siguiente. El terreno donde trabajábamos era plano y se veía una pequeña montaña a lo lejos. Nos gustaba quedarnos a ver el atardecer después de un día de trabajo. Era un momento bonito y tranquilo. Esa noche, todo cambió. Poco a poco se hizo de noche y la oscuridad se volvió total. Mi papá encendió una lámpara de petróleo para iluminar el camino de regreso. Justo cuando empezábamos a caminar hacia casa, se escuchó un zumbido fuerte. Las vacas en el terreno se asustaron y empezaron a correr descontroladamente. Los pájaros también se alborotaron y volaron rápidamente del lugar. El zumbido era tan fuerte que no nos quedó otra más que tirarnos al suelo e intentar averiguar qué estaba pasando. Pero estaba tan oscuro que no veíamos nada, hasta que de repente apareció una luz blanca, muy intensa. Era sorprendente, casi como si nos hubieran metido en un carro lleno de luces brillantes. Justo después, se escuchó un estruendo súper fuerte. El miedo me hizo empezar a sudar frío. Por más que intentaba, no podía ver a mi papá, debido a que la luz era tan intensa que me cegó completamente. Solo podía agarrarle la mano mientras intentábamos entender qué sucedía. Entonces, comencé a respirar un aroma extraño, muy dulce, que llegaba directo a mi garganta. Poco después, escuché un sonido que parecía una bocina o una trompeta muy grave y gruesa, que emitía un sonido horrible. Sentí que hasta el suelo temblaba por la fuerza del sonido. Solté la mano de mi papá para taparme los oídos y bloquear el ruido ensordecedor. La trompeta sonó varias veces más y de repente todo se detuvo. Solo quedó un zumbido en mis oídos y comencé a vomitar algo dulce que no podía identificar. Incapaz de ver nada por la intensa luz, me quedé sentada en el suelo del monte, gritando el nombre de mi papá, esperando alguna respuesta que nunca llegó. Solo se escuchaba un pitido constante en mis oídos, resultado del estruendo, parecido al ruido de una máquina gigantesca. Los minutos se arrastraban mientras trataba de recuperarme. Poco a poco mi vista comenzó a aclararse. Con la visión aún borrosa, busqué a mi papá por todos lados. Solo encontré su machete y su sombrero, tirados en el suelo, cerca de donde nos habíamos tirado. Noté que toda el área a nuestro alrededor estaba quemada, como si alguien hubiera rociado el monte con un químico poderoso que dejó la vegetación negra y arrasada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y una mezcla de temor y urgencia, corrí de vuelta a nuestra casa. Al llegar encontré a mi tío, quien estaba tomando tranquilamente, ajeno a la situación dramática que acababa de vivir. Entre sollozos y palabras apresuradas, le conté lo que había sucedido. Sin perder tiempo, ambos salimos en busca de mi papá, pero por más que buscamos esa noche y los días que siguieron, no encontramos ni rastro de él. Desde ese día, no hemos sabido nada de mi papá. Es como si se hubiera esfumado, dejándonos con un vacío enorme y muchas preguntas sin respuesta. Lo extraño todos los días y el dolor de su ausencia nunca ha disminuido. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el Face de los Relatos en Facebook y Locutoni MX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial,
por favor pulsa el botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Y por favor mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.